Con María Calvo, autora del libro Alteridad Sexual, una verdad intolerable. ¿Por qué es una verdad intolerable? Bueno, estamos viviendo un momento histórico en el que incluso la academia, los políticos y la administración pues consideran que el hombre y la mujer son idénticos, consideran que no hay diferencias sexuales de ningún tipo, consideran que, salvo las diferencias fisiológicas o externas, la feminidad y la masculinidad son inventos, son trasnochados de una cultura patriarcal, machista del pasado, que hay que acabar con ella, y que para conseguir esa identidad absoluta entre los sexos pues es necesario negar esa feminidad y esa masculinidad, negar que haya unas diferencias biológicas y considerar que son construcciones sociales y por lo tanto hay que evitarlas a toda costa, ¿no? ¿Y quién está detrás de esto? ¿Cuál es la agenda, digamos, de este Bueno, es un pensamiento movimiento? que ha sido elaborado a lo largo de décadas, ¿no? Realmente no es de ayer, esto empezó en los años 40 con Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, ¿no? Cuando ella afirmaba: mujer, no naces, te haces, ¿no? Pues podríamos decir lo mismo del hombre: hombre, no naces, te haces, eres una construcción social y por lo tanto si eres libre realmente puedes ser hoy femenino, mañana masculino, elegir tu orientación sexual, etcétera, etcétera. Tiene gran influencia también del marxismo, curiosamente, porque el marxismo, que va contra la lucha de clases, la principal lucha de clases siempre ha sido para ellos la lucha de la mujer oprimida por el hombre como clase superior o clase opresora, ¿no? Y luego la Revolución de 68, digamos que fue el gran detonante, ¿no? Con la liberación, entre comillas, de la mujer, con esa emancipación, de manera que la mujer, con ese lema de el cuerpo es mío y hago lo que quiero con él, pues decide, entre otras cosas, para identificarse con el varón, negar la maternidad por medio de medios anticonceptivos, mediante el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Con una desestructuración al final de la mujer que la lleva al final a la actualidad, a una confusión, a no saber quién es, que también está sucediendo con el hombre, ¿no? Porque al negarse la masculinidad también el hombre pues no acaba de encontrar su lugar, esto no conduce más que a la frustración y al desencanto. Y desde el punto de vista jurídico, al fin y al cabo tú eres jurista, ¿en qué ámbitos se ha plasmado esta ideología de género? Pues ¿Cuáles son los sí, aspectos como más sí. preocupantes, digamos? Sí, yo creo que lo más preocupante es que el principal promotor en el ámbito internacional de la ideología de género son Naciones Unidas, ¿no? De manera que me preocupa especialmente por la influencia que está teniendo en países en vías de desarrollo, ¿no? En países en los tercermundistas, digamos, en los que se está haciendo una política supuestamente a favor de la mujer, pero que realmente es absolutamente contraria a su dignidad, porque es una política que afecta a su esencia en la medida en que afecta sobre todo a la maternidad, ¿no? Una política en la que se intenta evitar esa reproducción biológica de la mujer, se dice incluso que como una técnica o como una política demográfica para evitar mayor crecimiento demográfico que pueda afectar finalmente medioambientalmente al planeta, ¿no? Es decir, bajo una capa de bondad se esconde realmente una manipulación del ser humano y de la persona, ¿no? Y una deconstrucción de esta persona. Naciones Unidas es el principal promotor de esta ideología, pero se ha plasmado en los ordenamientos jurídicos, como bien dices, de todos los países, especialmente en Europa y en España, con una gran fuerza en leyes como por ejemplo la ley de técnicas de reproducción asistida. Nos viene a mostrar que efectivamente mediante esas técnicas de reproducción asistida dos hombres pueden ser padres por medio de la reproducción asistida de una mujer con un vientre de alquiler, por ejemplo, o dos mujeres pueden ser también madres sin necesidad de tener un hijo, o sin necesidad, mejor dicho, de tener un padre masculino mediante esas técnicas de reproducción asistida. También, por ejemplo, la ley del aborto, ¿no? La ley del aborto que libera a la mujer de esa esclavitud de la maternidad y la identifica incluso físicamente en el ámbito reproductivo y biológico con el hombre. Se libera de ser madre y, sin embargo, esto la identifica o la iguala, como consideran los ideólogos de género, con esa libertad que tiene el hombre de no tener que traer al mundo a los hijos, ¿no? Y la ley, por ejemplo, quizás más representativa fue la ley de mal llamado matrimonio homosexual, ¿no? Es decir, si no existe un hombre y una mujer biológicamente hablando, no existe tampoco un matrimonio que necesariamente tenga que ser heterosexual. Puede estar formado por dos hombres, por dos mujeres, sin ningún tipo de problema. Bueno, normalmente aquí se suele apelar a la libertad individual y a la capacidad que cada uno tiene de organizar la vida como le parezca oportuno, pero tú en el libro identificas una serie de problemas sociales que esto lleva consigo, ¿no? O sea, tú te preocupas, lógicamente, no por negar la libertad a los demás, sino porque piensas que es un valor social que estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias te parece que...? Sí, sí, evidentemente es una ideología que no está llevando precisamente a la felicidad del ser humano, sino a todo lo contrario, hay mucha frustración, mucho desencanto, mucho conflicto. Cuando se niegan las diferencias entre los sexos,
se niega que el hombre y la mujer vean la vida bajo un prisma diferente, que tengan unos intereses distintos, unas preferencias diferentes, considerando evidentemente que son capaces de llegar a los mismos objetivos y las mismas metas y que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, dignidad, humanidad. Cuando se niegan, sin embargo, esas pequeñas diferencias de perspectiva de la vida, se genera mucho conflicto y mucha frustración. Esto produce necesariamente o favorece necesariamente los conflictos entre matrimonio, las rupturas, porque estamos pidiendo al sexo opuesto que vea la vida bajo nuestro prisma y eso es sencillamente una imposibilidad, ¿no? De manera que ya en el ámbito familiar entra la discordia porque partimos de una falta de comprensión hacia la persona que tenemos a nuestro lado y yo creo que la comprensión de esa persona tal y como es, con todas sus características, con esa feminidad o con esa masculinidad, es uno de los requisitos previos para cualquier amor con mayúsculas, ¿no? Digamos que el amor se basa en un conocimiento previo de la persona que tenemos al lado y por lo tanto en una comprensión de esa persona, ¿no? Entonces, a falta de conocimiento, a falta de comprensión, evidentemente se genera desamor y por lo tanto ruptura y conflicto. De manera que estamos dañando la base esencial de la sociedad, que es el matrimonio y por lo tanto de la familia, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser mucho más sutiles y que prácticamente pasan desapercibidas o están pasando desapercibidas en muchos casos, como puede ser, por ejemplo, la gran crisis a la que está sometida actualmente el varón en las escuelas, ¿no? Es un tema que está en las estadísticas, pero del que nunca se habla. La diferencia, la grieta sexual que hay en las escuelas ahora mismo del fracaso escolar, que es salvaje, está en las estadísticas, están los números, están los datos, pero no se saca a colación. Por cada niña que repite, por ejemplo, están repitiendo 2 varones. A la universidad nos están llegando solamente un 40% de chicos, mientras que nos está llegando un 60% de mujeres. Los posgrados, los másteres están copados de mujeres, mientras que apenas nos están llegando hombres, ¿no? Hay un 40% de fracaso escolar protagonizado por muchachos. Si hablamos de colegios públicos, el 50% de los chicos no llega a acabar la educación secundaria obligatoria. Es una problemática muy seria que está siendo tratada en otros países con absoluto rigor y con mucha preocupación, como son Estados Unidos y Australia, y sin embargo en países europeos todavía no se ha tratado a fondo y va a tener consecuencias graves. ¿Qué tiene que ver la ideología de género con el fracaso de los muchachos en la escuela? Mucho, porque evidentemente si tratamos al muchacho como un ser neutro sexualmente, nuevamente caemos en la incomprensión y la incomprensión acaba generando frustración y fracaso escolar. ¿Por qué? Pues porque el niño es diferente de la niña. El niño es más movido, es más inquieto, es más indisciplinado, necesita otra forma docente, otra técnica docente diferente de la niña, ¿no? Entonces no comprender esto acaba llevando al profesorado a tacharlo de malo. De hecho, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios están protagonizados por chicos, a tacharlo de hiperactivo con mucha facilidad, cuando son muchachos que lo que necesitan es sencillamente comprensión hacia ese movimiento y hacia esa visión de la vida diferente que tienen respecto de las niñas, ¿no? Comprender las diferencias, yo creo que es un problema también de justicia, ¿no? Y cuando hablo de diferencias no estoy hablando de diferencias inventadas o construidas socialmente, sino que está demostrado que biológicamente existen esas diferencias y que es de justicia atenderlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en los últimos años, en los últimos 15 años, la tecnología de la imagen y la ciencia ha avanzado en ámbitos en los que antes eran inexplorables, como pueden ser los ámbitos cerebrales, ¿no? De manera que ahora con técnicas no invasivas como son la resonancia magnética, las tomografías, se puede ver, se ha podido comprobar que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes en estructura y funcionamiento, igual sin cociente intelectual, igual sin capacidad para llegar, como digo, a las mismas metas y objetivos, no me cansaré de decirlo, pero diferentes en cuanto a esa influencia hormonal que hace que veamos la vida de forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, evidentemente no podemos caer tampoco en un predeterminismo biológico que niegue el libre albedrío, está ante todo la voluntad humana, ¿no? Entonces, bueno, pues si las niñas tienen ciertos hándicaps, digamos, biológicos y los chicos también, en ciertas materias o en ciertas formas de ver la vida o de actuar, etcétera, etcétera, eso se puede sencillamente salvar por medio de la voluntad, ¿no? Es decir, cuando las niñas tienden a decir, no, es que yo soy de letras, no, perdona, tú no eres de letras, tú puedes ser astronauta si quieres, depende de tu fuerza de voluntad, ¿no? O cuando los hombres dicen, es que yo no puedo coser, no, perdona, tú puedes coser perfectamente, aunque tengas efectivamente la psicomotricidad fina menos desarrollada de nacimiento, pero es un problema de voluntad. Si un hombre se propone coser, puede coser, cambiar pañales o criar a los hijos perfectamente igual que lo hace una mujer. Y una mujer, si se lo propone, puede llegar tan lejos en técnicas, en ingenierías o en matemáticas como lo podría hacer un varón. De manera que, bueno, es un problema de equilibrio entre cultura y educación. No todo es cultura
como dicen los ideólogos de género, ni tampoco todo es educación, perdón, todo es naturaleza, sino que hay que buscar el equilibrio. En el libro tratas bastante un tema que nos gustaría tratar, de hecho, como un libro independiente, que es la educación diferenciada. De hecho, tú estás presidiendo una asociación sobre este tema. Bueno, aquí en España prácticamente es casi un dogma, ¿no? El considerar que la educación diferenciada discrimina, genera vínculos, digamos, que maleducan a los chicos, pero evidentemente tú no eres más partidaria de esto, sino más bien lo contrario. Sí. ¿Qué argumentos así telegráficamente darías para apoyar la educación de niños y niñas? Bueno, pues principalmente la existencia de diferencias biológicas entre niños y niñas que necesitan ser atendidas, ¿no? Los niños y las niñas no ven la vida de la misma forma, como no la ven los hombres y las mujeres, pero eso en la infancia está mucho más marcado, porque se ha demostrado biológicamente que los ritmos de maduración cognitiva son diferentes, ¿no? Eso que nos decían las abuelas toda la vida, de las niñas son más espabiladas, las niñas son más espabiladas, eso tiene una fundamentación científica, y es que ese pequeño cerebro madura antes, madura más deprisa que el del varón, ¿no? De manera que esto no significa que sean más inteligentes ni que sean mejores, sencillamente son diferentes ritmos de maduración cognitiva. Sobre todo, ese ritmo de maduración es más ágil, digamos, en las niñas, en lo que tiene que ver con destrezas lingüísticas y habilidades verbales, de manera que las niñas hablan antes, hacen frases más complejas. Hay estudios que demuestran que a los 6 meses hay mucha más actividad eléctrica en el hemisferio izquierdo de las niñas que en el de los varones, que es el dedicado al lenguaje. A los 20 meses las niñas triplican en vocabulario a los muchachos. Los muchachos, llega un momento, los hombres, en los que tienen el mismo vocabulario que las niñas, pero nunca las alcanzan en velocidad al hablar. En fin, las niñas hacen frases más complejas, las niñas hablan antes y mejor. Bueno, Einstein aprendió a hablar a los 5 años y no era tonto precisamente, ¿no? De manera que, bueno, para demostrar que no es un problema de inteligencia, sino sencillamente de ritmo de maduración. No comprender esto está llevando a las escuelas a mucha frustración en los muchachos. Muchos niños en infantil, en primaria, se sienten muy incomprendidos cuando los identifican con la niña, que es más precoz, también la psicomotricidad fina la tiene más desarrollada, por lo tanto escriben mejor, de manera que en los primeros cursos el niño aparece frente a una niña que va más rápido, aparece como torpe, aparece como vago, y muchas veces si no hay comprensión hacia ese varón, pues acaban tirando la toalla. Lo estamos viendo en las cifras y nuevamente en las estadísticas, ¿no? Los niños están, en el último documento PISA, están casi 30 puntos por debajo de las niñas en comprensión lectora. Esto es gravísimo, porque un niño que no comprende lo que lee, evidentemente no puede seguir avanzando correctamente. Entonces hay que atender a esa grieta sexual. El niño, por otro lado, curiosamente, en secundaria, sin embargo, se produce, cuando esa testosterona anega los cerebros masculinos, curiosamente esa testosterona favorece la visión espacial, ¿no? El razonamiento matemático, la visión geométrica. Ha habido cientos de pruebas en laberintos, por ejemplo, que demuestran esa superioridad masculina, ¿no? Que suelen ser los chicos los que avanzan más en estas materias. Y las chicas empiezan a quedarse por detrás. Documento PISA nuevamente demuestra que las niñas están 10 puntos por debajo de los chicos en matemáticas. Seguimos sin tener unas mujeres en carreras técnicas en el número que nos gustaría, ¿no? Sencillamente, nuevamente, porque no se comprende que estas niñas a lo mejor necesitan un refuerzo en esas materias, porque la naturaleza, la biología, no nos ha dotado de esa testosterona en esa cantidad que tienen los muchachos y que les da esa clarividencia en esas materias, ¿no? En Alemania, por ejemplo, esto lo han comprendido, y en colegios públicos, sin ningún tipo de problema, ya hay unos 350 y tantos colegios públicos en Berlín, en Renania del Norte, Westfalia, en Hamburgo, colegios públicos que están separando a las niñas en la educación secundaria para darles un refuerzo en matemáticas, sin ningún problema, sin ningún complejo. No las están discriminando, al contrario, están ayudándolas, dándoles un refuerzo para evitar la discriminación que puede suponer que esas niñas vayan por detrás en esas materias. De manera que realmente la educación diferenciada lo que hace es comprender que niños y niñas no son alumnos neutros sexualmente, sino que tienen una serie de diferencias que hay que atender para conseguir la igualdad. Es decir, no atender esas diferencias produce desigualdad y produce injusticia. No atender a ese niño que es más movido, más inquieto, que necesita un estilo de actuación diferente, provoca que acabe siendo tachado de vago, de hiperactivo, que acabe estando en los tablones de indisciplina, mientras que no comprender que esa niña, por ejemplo, se quede por detrás en matemáticas en secundaria, implica que a lo mejor la estás haciendo imposible ejercer luego una carrera de ingeniería que ella llega incluso a descartar porque no se siente capaz, ¿no? También hay que tener en cuenta que ahora mismo la docencia está copada por mujeres, ¿no? Tenemos más de un 90% de mujeres en docencia infantil y primaria sobre todo, y que bueno,
los muchachos para las profesoras acaban siendo agotadores, ¿no? De manera que necesitamos también, la realidad es que necesitamos profesores masculinos, hombres, que sean capaces de dar o de servir también como modelo de conducta para estos niños, ¿no? Pensemos que además estamos viviendo en una sociedad en la que hay muchos niños que están criados solamente por mujeres, por madres solteras o por las separaciones. Normalmente el 90% de las veces la patria potestad la tiene la mujer, ¿no? De manera que chicos varones que están viviendo en un mundo absolutamente feminizado y que necesitan modelos saludables de conducta porque no saben ejercer una masculinidad equilibrada porque no han tenido ese modelo, ¿no? Entonces, un colegio masculino para estos chicos es ideal porque lejos de radicalizar los estereotipos, encuentran en ese profesor o en esos profesores un modelo adecuado de masculinidad que les permite conseguir ese equilibrio que en un mundo feminizado, en un matriarcado educativo y social les va a resultar más complejo. Muy bien, María, pues muchas gracias. Hay A otros vosotros. muchos temas que estarán en el libro, pero bueno, dejamos al lector que los vaya Gracias. leyendo. Muchas gracias. A vosotros.